Bueno, durante esta jornada, junto a víctimas de la discriminación y a familiares de personas homosexuales que fueron asesinadas, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, el Movilache, lanzó el 12º informe sobre derechos humanos de la diversidad sexual, un informe que realizan año a año. Vamos a conocer detalles de dicho estudio tomando contacto con el vocero de esta organización, Óscar Rementería. Óscar, gracias por el contacto. Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo están? Buenas tardes. Óscar, en términos bien generales, ustedes mencionaban que este informe arrojaba ciertas contradicciones. ¿Por qué? ¿Cómo evalúan finalmente las cifras que entrega este informe con los casos de abuso o discriminación hacia este grupo? Bueno, el informe lo que evidencia es un periodo de transición hacia mejoras en la calidad de vida de la población perteneciente a la diversidad sexual, y esta transición tiene contradicciones principalmente institucionales o cómo se han ido aplicando algunas normas legales. Solamente a modo de ejemplo, nosotros esperábamos que la ley Zamudio actuara de manera punitiva, es decir, sancionara fuertemente los casos de discriminación que llegaran a los tribunales. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado de que no es así y ha sido mucho más útil previniendo aquel tipo de reglamentos o instituciones que eran que tenían reglamentos o acciones homofóbicas, ya que la ley obliga a los distintos entes del Estado a tener que erradicar estos manuales y estas prácticas, y en ese sentido ha sido mucho más útil que aplicándolo directamente en los tribunales. Eso solamente a modo de ejemplo. O sea, ustedes ven una contradicción finalmente entre ciertos avances que se logran en materia legislativa versus lo que reflejan las cifras y lo que reflejan en algunos temas en particular, como por ejemplo asesinatos o acciones policiales, ¿no? Sí, claro. Mira, otra de las contradicciones que vemos es que, por ejemplo, Carabineros aparece en nuestro ranking de instituciones más homofóbicas debido a abusos policiales bastante fuertes que se han dado en el año 2013, y ahora también evidenciamos que Carabineros ha preparado y ha entregado una guía de formación policial en sus escuelas matrices para erradicar todo tipo de discriminación e incluir de manera mucho más respetuosa y responsable la diversidad sexual. Ahí, por ejemplo, es lo que te comentaba yo de contradicciones. El Poder Judicial el año pasado dio una señal muy potente con la condena contra los asesinos de Daniel Zamudio, y por otro lado la Corte Suprema desestimó analizar siquiera la posibilidad de que Alexandra Venado y Alejandra Gallo fueran las dos consideradas legalmente madres de la niña que estaban criando. Por eso te decía que estamos en un periodo que tiende a las mejoras en la calidad de vida de la población, de la diversidad sexual, pero por otro lado también nos encontramos con estas contradicciones principalmente institucionales en la aplicación de las distintas normativas o de la normativa contra la discriminación, y es un periodo de adecuación que estamos viendo en estos momentos. Ahora también hay que ser enfático. La discriminación, las denuncias por discriminación, abusos y atropellos disminuyeron un 3%. Sí. Sin embargo, las reacciones más violentas aumentaron. Los asesinatos de personas pertenecientes a la diversidad sexual aumentaron un 33%. La discriminación en los sectores comunitarios, es decir, en tus núcleos más cercanos, sea de familia, de amigos, de vecinos, también aumentó significativamente un 41%. Sí. Y eso tiene una explicación relacionada con la sensación de impunidad que sienten muchas personas para poder discriminar de manera mucho más violenta, ya que la ley no se ha podido aplicar como nosotros esperábamos, pero sin embargo queda también en evidencia muy claro la necesidad de una legislación que sancione la incitación al odio. Hoy en día yo puedo enviar mensajes de odio y no está sancionado de acuerdo a la normativa existente. Claro, precisamente las declaraciones homo o transfóbicas subieron de 33 a 42 en número, no en porcentaje, 33 a 42 respecto al informe del 2012. Óscar, a mí me llamaba la atención también otro de los gráficos que ustedes publicaban en su informe, que tenía que ver con las curvas finalmente de las denuncias totales. Este año fueron 143, bajan en 5 respecto al 2012, pero desde el año 2009 en adelante se observa un crecimiento en las denuncias altísimo respecto a lo que se venía trabajando o los registros que tenían ustedes desde el 2002. 2002, por ejemplo, 48, el 2003, 66 casos. Hoy día estamos hablando de 148 y 143 casos. ¿A qué se debe esa alza tan grande en esos periodos de tiempo? ¿Hay mayor visibilidad de aquellos homosexuales o transgénero, o hay una mayor discriminación? ¿Cuáles tú crees que son los factores que inciden en esa alza? Bueno, nosotros llevamos haciendo un trabajo como organización de sensibilizar a la población desde hace más de 20 años para que puedan hacer estas denuncias de manera directa, sin ningún tipo de temor.
lo que está pasando ahora, porque han aumentado las denuncias, porque la gente ya no tiene miedo a denunciar. Lo que antes era un tabú ser homosexual, hoy en día ya no es así. Estamos con un cambio bastante positivo al respecto y a la vez aumenta la cantidad de denuncias porque la gente ya no tiene ese temor que tenía anteriormente de denunciar y ser discriminado o apuntado por el dedo. Ahora, las denuncias tuvieron su pico el año 2011, pero ya han ido disminuyendo de manera paulatina, entre otras cosas gracias a la sensibilización de toda la población que rechaza claramente cualquier tipo de agresión física discriminatoria o discriminación en general, y por otro lado también la existencia de la normativa de la ley Zamudio, que también ha tenido un peso simbólico muy importante, fíjate, en que no solamente las instituciones públicas han comenzado a erradicar toda su reglamentación discriminatoria y sus prácticas discriminatorias, sino también las empresas privadas. Nosotros hace muy poco firmamos un convenio con una empresa multinacional para incluir en sus talleres de formación de recursos humanos la valoración de la diversidad. Y ese cambio se está dando paulatinamente y a la vez han aumentado de cierta manera algunas denuncias porque las personas han perdido este temor de denunciar, saben que ahora existe una legislación que los protege y que además están claros que en tribunales deben considerar la ley antidiscriminación cuando existen las atenuantes y cuando se puedan probar. Y ese es un problema que tenemos con la ley Zamudio, que actualmente no está funcionando como debería porque el tribunal te exige probar de manera muy compleja de que efectivamente hubo una discriminación, siendo que nosotros consideramos de que con que se presenten los hechos es suficiente. Y hay también un problema por lo cual la ley no ha podido actuar lo suficientemente bien en los tribunales. Por otro lado, yo también quiero destacar que una de las bajas más considerables en las denuncias de discriminación fue de un 50% relacionado con la exclusión escolar. Es decir, que a través de la ley Zamudio se han tenido que derogar varios reglamentos escolares que eran considerados discriminatorios y eso nos ha permitido tener bajas bastante importantes en ese sentido. Y por otro lado, también ha aumentado la cantidad de agresiones o exclusiones de manera mucho más inédita o violenta, como una profesora que pensaba que un niño de 9 años era homosexual y lo hostigaba de manera permanente. Eso nunca lo habíamos visto antes. Hoy en día los sectores más conservadores y más homofóbicos tienen reacciones mucho más violentas, mucho más fuertes ante la visibilidad del avance de la igualdad de derechos en nuestro país. Oscar, otro de los apartados que trae este informe tiene que ver con un ranking respecto a instituciones homofóbicas y transfóbicas y otro ranking de personas, son dos distintos. En el de instituciones aparece en el número 1 la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, la UDI y Carabineros de Chile. ¿Cuál es la base para realizar este ranking que para algunas de estas instituciones me imagino que puede ser una acusación bastante fuerte? Sí, claro, nosotros ponderamos muchos factores antes de hacer el ranking, entre ellos cuál es el impacto de la acción o del mensaje que envió la institución o la persona en la opinión pública y en la sociedad en general. Y a partir de cómo se desarrollan estos impactos, cómo afectan a las demás personas, desarrollamos este ranking. En el caso de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, claramente en un Estado de Derecho tú tienes 3 poderes independientes. Y este poder, que es muy importante, que es lo que asegura la justicia a todas las personas, desestimó completamente poder analizar siquiera la solicitud de Alexandra y de Alejandra para poder ser reconocidas legalmente como madre. Y eso lo que obliga inmediatamente es a no tener la justicia que uno busca en el propio país y tener que ir a tribunales internacionales. Es ahí la importancia de haber puesto a la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones en el primer lugar. Por otro lado también está la Unión Demócrata Independiente, sí. Donde por ejemplo nosotros hemos considerado el boicot que ellos han realizado en contra del acuerdo de vida en pareja, en contra de una propuesta de campaña del mismo presidente que ellos apoyaron en su campaña, que ellos validaron este programa de gobierno y que no han querido cumplir. Entonces consideramos de extrema gravedad que ellos hayan sido el principal bloqueo en el Congreso para poder llevar adelante más y mejor legislación en torno a poder tener personas con los mismos derechos sin considerar las diferencias que cada uno tiene. Ahora, Oscar, ¿cuál es el objetivo de estos rankings? Considerando que también resulta bastante agresivo quizás o violento para estas personas, sin hacer un juzgamiento de lo que ellos hayan hecho para estar en este ranking, ¿no? Pero me refiero a que aparecer en un ranking de las personas homofóbicas y transfóbicas puede ser bastante violento para ellos, para quienes están acá. Aquí hay autoridades políticas, hay personas de renombre, etcétera, pero veo también personas que quizás para el común de la gente pueden parecer nombres bastante, digamos, desconocidos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscan ustedes al hacer este ranking en particular? Bueno, nosotros evidenciamos una realidad que se basa en las acciones personales o institucionales y también en los dichos, tanto
personales como también institucionales, porque la Corte Suprema envía un mensaje claramente Sí. cuando niega la posibilidad de poder hacer este tipo de consideraciones sobre la homoparentalidad de estas madres lesbianas, por ejemplo. Ahora, yo quiero hacer un ejemplo, porque de repente la gente piensa que uno está exagerando un poco con esto. Si yo le prohibiera a una persona de color casarse con una blanca, por ejemplo, lo que sucedía hace como 60 años atrás en Estados Unidos, ¿es racismo? Claro que es racismo. Cuando yo evito que personas del mismo sexo puedan contraer algún tipo de vínculo reconocido por el Estado o reconocer que existen familias diversas y ellos también son parte de una familia, ¿es homofobia? Por supuesto que es homofobia. Y el tiempo nos va a dar la razón. Ahora lo que nosotros hacemos es evidenciar realidades, ni más ni menos. Como ellos actúan o como ellos envían sus mensajes, nosotros lo planteamos en este ranking, lo evidenciamos en este documento, fíjate, que es el informe, que lo pueden bajar de manera absolutamente gratuita de la página del móvil, donde pueden ver cada una de las justificaciones y cómo nosotros consideramos cada una de estas acciones también para ser incluidas en este documento y que la gente tenga información. Yo creo que en una sociedad democrática, en una sociedad libre como la de nosotros, lo más importante es la transparencia y es la información para que las personas puedan hacerse su propio criterio de lo que está sucediendo en nuestro país en determinadas materias y específicamente en el caso de nosotros sobre los derechos igualitarios y la diversidad sexual. Por cierto, y acá hay buena información sin duda para sacar los propios juicios, ¿no? Gracias, Oscar, por este contacto, muy amable. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Chao, buenas tardes.